Después de que el prota se desmayara, veríamos cómo éste despertaría asustado, mientras miraba a su alrededor, alguien le diría que por fin se había despertado. A lo que el prota confundido le preguntaría que quién era y el dónde se encontraba, para el sujeto decirle que se encontraba en un taxi, a su vez que le preguntaba que si acaso recordaba algo. El prota, tratando de recordar qué fue lo que había pasado, pensaría que fue a cazar zombies y que después de eso se compraría una casa, para rápidamente recordar que había sido infectado. El prota, revisando su cuerpo, vería que había una pantalla enfrente de él, notando así que no se encontraba infectado. El sujeto se sorprendería al ver que no había perdido completamente su memoria, a lo que le preguntaría que si acaso se acordaba de la mujer de cabello plateado. El prota recordaría que ella era la chica de la máscara de gas, a lo que el sujeto le diría que tocara la pantalla, ya que tenía un video para él y que debería de responderle alguna de sus preguntas, ya que él tenía que concentrarse en conducir y no podía explicárselo. En esto el sujeto esquivaría a todos los zombies, haciendo que el prota oprimiera la pantalla, a lo que rápidamente aparecería Chloe presentándose. El prota confundido seguiría viendo el video, en donde Chloe le explicaría que un Slayer se refiere a servicios especializados en la eliminación de zombies, y son las personas que rescatan territorio, recuperan bienes, rescatan sobrevivientes y matan objetivos específicos. Chloe le diría que ya que al gobierno le hace falta suministros como a su vez voluntad, ya que perdieron muchas de las fábricas de suministros y municiones, decidieron usar humanos en lugar de los suministros. Y aquellos que eran particularmente buenos matando zombies, se les dio trabajo como Slayers. Chloe le diría al prota que ahora él era parte de la industria, es decir, ahora trabajaba como Slayer. El prota, confundido a su vez que enojado, preguntaría que por qué él, a lo que Chloe diciendo que si se preguntaba él por qué tenía que trabajar en algo que no quería. Era sencillo, es porque debe una gran deuda. El prota confundido preguntaría que qué deuda. Chloe enojada le diría que no le vaya a venir con que no sabía qué deuda, diciendo que la cura que lo salvó fue creada por una compañía sospechosa y tiempo después se descubrió que la cura era eficaz y que ahora esa cura valía 500.000 millones de wons, a lo que diciendo que hasta que le pague todo con intereses, será su slayer y esclavo, reprochándole que él mismo dijo que viviría así fuera el perro de otra persona. El prota se quedaría sin palabras. Choi, quien era el conductor, le diría al prota que se pusiera a trabajar, a lo que el prota, diciéndole que no sabía qué era lo que planeaban pero que él se iba, le pediría que detuviera el auto. Choi le diría que de todos modos tenía que parar. El prota miraría la ventana, a lo que Choi le diría que su misión era atravesar ese camino e ir al centro de Gyeongju para recuperar un disco duro, mientras que a su vez le lanzaba una pala desplegable junto a un radio. Le pediría que lo llamara cuando terminara su misión, a lo que diciéndole que si quería regresar a Busan, tenía que hacer lo que mejor sabía hacer. El prota, saliendo del auto con su nuevo traje, miraría a todos los zombies, mientras que recordaba la razón de por qué se metió dentro del muro de Busan, y esta era, que odiaba a los zombies, pero salió de este porque odiaba más la pobreza que a los zombies, pero ahora impulsado por la deuda nuevamente salió del muro, una situación ridícula. Pasaríamos con Chloe, quien recibiría una llamada de parte de Choi, el cual le diría que estaba molesto pero que analizó rápidamente la situación y hará el trabajo, a lo que Chloe le agradecería y le diría que le daría un cheque por los gastos del viaje, mientras que le recordaba que no olvidara las imágenes del dron. Su secretaria le preguntaría que si acaso el prota hará lo que ellas quieran, diciéndole que ni siquiera lo habían domesticado, a lo que Chloe le diría que lo hará bien, ya que tenía un olor a sabueso natural. El prota, viendo cómo los zombies se lanzaban hacia él, empezaría a quejarse de esa situación, mientras que Chloe decía que después de todo, no creía que le pudiera pagar 500.000 millones de wons vendiendo comida en la calle. Pasaríamos con el prota, el cual rápidamente se lanzaría hacia los zombies, para a su vez saltar encima de estos, pero un zombi lo agarraría de la pierna, a lo que rápidamente lo pisaría. A su vez que lo utilizaba para moverse a través de los zombies, el prota empujándolos, rebanándolos y aplastándolos, acabaría con todos los zombies. En esto veríamos un dron, el cual estaría transmitiendo todo lo que pasa. Chloe, quien se encontraba observando al prota, estaría maravillada de cómo el prota acababa con los zombies, para rápidamente decirle a Choi que no se le olvide grabarlo para una película, mientras que a su vez brindaba por el próximo éxito que será la película. En ese momento el prota solo pensaba que era ridículo aprovecharse de alguien mientras estaba inconsciente solo para endeudarlo.
A primera vista parecía que el prota había aceptado la realidad y que había empezado a pagar, pero no, estaba enojado y lo único que podía hacer en ese momento era desahogarse con los zombis que se encontraba en su camino. Mientras que pensaba que no le podía devolver 500.000 millones de wons y de ser así, tendría que ser un esclavo por el resto de su vida, a su vez que decía que solo tenía que encontrarla, acabar con ella, y librarse del préstamo, pero la cosa era que no sabía cómo regresar a Busan. Mientras sacaba su radio, recordaría las palabras de Choi, a su vez que miraba la nota, la cual decía dónde se encontraba el disco duro. El prota diría que era mejor acabar eso de la manera más rápida posible. Ya estando enfrente del edificio, entraría mientras que Choi, quien estaba controlando el dron, pararía de grabar, pensando que hay muchos tipos como el prota, pero que la jefa tenía buen ojo para encontrar monstruos. En esto, algo caería enfrente de la ventana del auto de Choi, este rápidamente sacaría su hacha, notando así que solo era un pedazo de carne. Choi saldría del auto, para después de ver la carne, darse cuenta que los cortes eran limpios, y que eso no lo podía hacer un zombi. Para al mirar arriba, ver a un tipo encima de una casa, Choi no notaría que dentro de la carne había un celular con una alarma, para que seguido a esto la alarma empezará a sonar. Todos los zombis por el ruido de la alarma se lanzarían hacia Choi, pero en ese momento volveríamos con el prota, quien ya en el piso en donde se encontraba el disco duro, se preguntaría que cuál de todas esas piezas de ordenador era el disco duro, mientras se quejaba ya que el apocalipsis ocurrió antes de que llegara a la clase de informática. En realidad el prota había dejado la escuela en primaria, pasarían 30 minutos después. En donde veríamos al prota agotado, ya que al no saber cómo se veía un disco duro, agarró todas las piezas que podía cargar, el prota diciendo que no dejará que Chloe se salga con la suya, llamaría a Choi para que lo recogiera, pero este no contestaría, ya que gracias a lo que ocurrió anteriormente, este había sido devorado por los zombis. La persona que había lanzado la carne anteriormente se acercaría hacia el auto de Choi, para oír en el radio al prota, a lo que pensaría que era una recuperación, mientras que al hacer otra alarma de carne, nos dirían el nombre de este, el cual era Park Sang-cheo, quien era un ex-slayer. Antes era un slayer que cazaba zombies, y la razón de que ahora sea un ex-slayer y convierta a las personas en zombies, es solo por dinero, ya que cuando recibió su paga, fue de solo 5 millones de wons. Mientras que Chloe le explicaba que al no ser activo, hacer misiones en grupo en las cuales hay descuento, comisión y impuestos, solo le quedaban 5 millones, Park Sang-cheo se quejaría. A lo que Chloe le diría que si le molestaba esa paga, que subiera de rango, ya que este era lo suficientemente bueno para ser de rango C. Park Sang-cheo le encontraría al prota, mientras miraba toda la mercancía se sorprendería, a su vez que maldecía la compañía de Slayers, pensaría que gracias a que le pagan por asesinar, podía comer muy bien, exclamando que no podía parar de hacer eso. Le lanzaría la carne al prota, quien al verla se confundiría, pero rápidamente la alarma sonaría, los zombis se lanzarían hacia el prota, quien enojado, se preguntaría que por qué ahora. En esto nos explicarían que el sentido más sensible de los zombis es el oído junto al olfato, así que, con el olor corporal oculto y un camuflaje adecuado, era invisible para los zombis, mientras que con la alarma de carne, podía hacer su trabajo sin necesidad de utilizar sus propias manos, sin importar qué slayer sea. Park Sang-cheo miraría al prota, el cual estaría completamente rodeado de zombis, mientras que a su vez decía que ni siquiera un slayer de clase A podría con tantos zombis. En esto Park Sang-cheo escucharía un gran estruendo, dándose cuenta así, que el prota no era un slayer de tercera como él. ¿Qué sucede?, se preguntaría Park Sang-cheo. El prota es un monstruo con el potencial de agarrar una sierra. Park Sang-cheo, quien lo estaría comparando con el taxista, pensaría que eran completamente diferentes, mientras que al preparar otra alarma de carne, diría que si sigue matando de esa forma se cansará. Y ya que Gyeongju es una ciudad grande, hay demasiados zombis, los cuales podría utilizar para acabar con el prota. En esto, al lanzarle otra alarma de carne, sería visto por el prota, quien en un silencio incómodo, le preguntaría que si acaso él fue quien le tiró la carne. Park Sang-cheo, quien le respondería que no sabía, le lanzaría la otra carne. El prota, siendo nuevamente acorralado por los zombis, le diría a Park Sang-cheo que estaba muerto y que solo tenía que esperar. Trozos de carne cayendo desde el cielo, una masa de músculo que golpeaba sin parar, y los zombis los cuales se convertían en carne picada. Este proceso se repitió varias veces,
Hasta que las trampas de Park Sang-cheo iban cayendo, y el prota avanzaba cada vez más y más, Park Sang-cheo, quien estaría preocupado, diría que lo único que le quedaba era una gran trampa desechable. A lo que retirándose del lugar, mientras que a su vez exclamaba que el prota no era una persona, veríamos como al lado de este, caería la cabeza de un zombi, Park Sang-cheo voltearía, notando así al prota, quien agarrando un zombi le preguntaría a dónde es que iba. Mientras que le gritaba que todavía tenían un asunto pendiente, le lanzaría el zombi el cual estaba sosteniendo. Un zombi está clasificado más arriba que un humano en la cadena alimenticia, los Slayers están por encima de los zombis, y arriba de los Slayers está Park Sang-cheo quien acababa con ellos. Él era la culminación de un sistema egoísta, hasta que llegó el prota, Park Sang-cheo le preguntaría que por qué tenía que aparecer en ese momento. A lo que el prota le preguntaría que si acaso de esa manera fue que mató al taxista, Park Sang-cheo se quedaría en silencio. El prota el cual diría que no solo lo hizo enojar, sino que también le quitó su único transporte, le diría que su vida será el precio por fastidiarlo tanto, Park Sang-cheo le respondería que si acaso lo había insultado, mientras que a su vez metía su mano en su cangurera, el prota el cual pensaría que tenía una pistola. Rápidamente le lanzaría su pala, así clavándosela en el hombro, mientras que a su vez se lanzaba hacia este, Park Sang-cheo le diría que en vez de pararse encima de su cabeza, van a morir juntos. Sin previo aviso todos los altavoces, casas, atracciones y en sí todo el parque de diversiones, se encenderían. Para una vez hecho eso, Park Sang-cheo decirle que, si un celular podía convocar a decenas o cientos de zombies, que tanto podría hacer un parque de diversiones, el cual estaba ubicado en una ciudad con una población de 260.000 habitantes, mientras que todos los zombies se acercaban cada vez más y más al parque, veríamos a una persona la cual preguntaría, que quién de los dos era Gratin Shobo. El prota junto a Park Sang-cheo se quedarían callados, a lo que el viejo preguntaría que si acaso estaban sordos, y volvería a preguntar que quién de los dos era Gratin Shobo. El prota se empezaría a preguntar que qué le pasaba, el cómo había podido llegar hasta ese lugar, y es más, el por qué se encontraba allí. El parque el cual estaba sonando, mientras que a su vez el viejo trataba de preguntar nuevamente, harían que éste se estresara, mientras que preguntaba que si acaso se podía quedar callado, así sacando una clase de caña, haría volar a todos los altavoces junto a algunos faros, el prota y Park Sang-cheo se quedarían boquiabiertos. Y el viejo gritaría que quien de los dos es el que le debe dinero a Chloe Aeon, en esto nos mostrarían que él se llamaba Kim Chil-sam, es un Slayer clase A, el cual ha asesinado a 112.700 zombies. El prota un poco asustado, levantaría la mano, y le diría que cree que es él. Pasaríamos a ver la conversación de Chloe Aeon y Kim Chil-sam, en la cual Kim le preguntaría a Chloe que si acaso le estaba pidiendo traer a un Slayer novato, a lo que Chloe le diría que perdió contacto con el que lo acompañaba, y que le dará 50.000 millones de wons por rescatarlo. Kim Chil-sam, quien cerrando el maletín, le diría a Chloe que eso no era todo. Él no quería 50.000 millones de wons, lo que le pedía por salvar al novato, era la cura. Chloe rápidamente lo detendría, y le diría que aunque sea una situación urgente, eso era ridículo, ella no le podía vender la cura por 300 millones de wons, a lo que tomando una taza de té, le diría que si acaso ella podía mirar que había más allá de los muros, reprochándole que su nuevo juguete es el que está afuera de los muros. Las condiciones no las está dando una persona en apuros, las está dando una persona con preocupaciones menores, diría Kim mientras al lanzarle algo, le aseguraría que si le da la cura, él lo rescataría y le daría asesoramiento, mientras a su vez le daba 200.000 millones de wons, los cuales estaba ahorrando. Kim la presionaría, diciéndole que estaba ocupado, mientras a su vez le preguntaba que si acaso si lo iba a hacer o no. Volveríamos nuevamente con el viejo, quien gritando preguntaría que quién de los dos era el que le debía dinero a Chloe Aeon. El prota le diría que creía que era él, a lo que el viejo mirando, pensaría que para ser alguien que hacía trabajos poco comunes, estaba en buena forma, también tenía la cantidad justa de veneno en los ojos y una piel áspera la cual mostraba que ha pasado por momentos difíciles. El viejo diría que un juguete ordinario, pero con todas las cualidades. El prota, quien pensaría que lo estaba mirando como un imbécil, le diría que quién era él, para el viejo responderle, que pensara en él como maestro, a lo que el prota confundido, le preguntaría que si acaso no lo iba a llevar a Busan.
Los zombis ya en las rejas, las romperían así abriéndose paso hacia ellos. El prota, el cual estaba preparado para irse, le diría al viejo que tenían que salir de ese lugar, para con su caña, pegarle en la cara, mientras le decía que no lo dejó terminar. El prota le preguntaría que con permiso de quién podía ser su maestro, para así el viejo responderle, que lo contrataron para enseñarle, a su vez que le preguntaba, que por qué se estaba yendo del aula cuando ni siquiera había terminado la lección. El prota, quien pensaría que es la clase de persona que no quiere escuchar lo que los demás tiene para decir, sería interrumpido por el viejo, quien le diría que su primera lección estaba a punto de empezar, así diciéndole que atrapar un zombi es como pescar. ¿Qué crees que tienen en común?, le preguntaría el viejo al prota, a lo que el prota, pensando que no tenían nada que ver, vería al viejo, el cual preparando su caña, diría que era una muestra de buen gusto, lanzando así su caña, mientras explicaba que tenía que tener buen agarre. Sería interrumpido por el prota, quien le diría que tenía zombis detrás, para el viejo decir, que todo se trata de ser paciente, y solo tirar cuando sea necesario. Rápidamente le gritaría al prota que se agachara. El prota, el cual se agacharía, vería como el viejo de un movimiento, y ya teniendo a todos los zombis donde quería, les arrancaría la cabeza a todos los zombis, junto a los escombros que estaban atrás del prota. El prota, el cual estaría asombrado, le preguntaría por la cantidad de zombis que había eliminado, para responderle que tiró más o menos a unos 30 metros, debieron ser unos miles. Mientras el prota pensaba que era un hombre de pocas explicaciones, no notaría que había un zombi atrás de él, el cual les diría que él todavía seguía vivo. El prota, confundido, se preguntaría que si acaso eso es un zombi, mientras que pensaría que sí, ya que lo golpeó con una pala cubierta de sangre de zombi, pero le preguntaría al viejo la razón de que tenga esa forma, a lo que el viejo le respondería que era un mutante, un tipo de zombi con cierta probabilidad entre los zombis, a lo que, diciendo que ya que solo habían mutaciones raciales, debía tratarse de un zombi de clase C. A lo que el zombi, con pocos recuerdos, maldeciría el rango C, para a su vez lanzarse hacia el viejo, estampándolo así en una pared. El zombi empezaría a decir que odiaba a los novatos, que incluso un slayer como Kim Chil-sam también lo odiaba. A su vez que lloraba, le diría al prota que lo matará antes de que pierda el conocimiento, mientras que el prota, levantando una varilla, le diría que no lo podía entender. A lo que enojado trataría de golpear al prota, el cual pensaría que al ser tan grande y rápido, no sabía si podía reaccionar a tiempo, para rápidamente y sin previo aviso, ver que al zombi le cortaban un brazo. El zombi y el prota estarían sorprendidos, a lo que el viejo, saliendo de los escombros, diría que ya lo recordaba, ya se había visto una vez con ese zombi antes de que se transformara. El viejo diría que él era Park Sang-cheo, un slayer que no se enfrentaba a los zombis, diciéndole que solo era un cobarde, que robaba cosas mientras que los otros slayer luchaban, y ya que eso no fue suficiente, empezó a cazar slayers. El viejo, diciendo que era un gusano sin remedio, rápidamente lo cortaría. En esto le diría al prota que recordara algo, incluso si lo señalan por matar a un zombi que una vez fue humano, o si otros lo llaman caballero de sangre fría, que mata por dinero, no tenía que ser un verdadero monstruo. A su vez que le decía que era hora de irse, ya que Chloe lo estaba esperando. Pasaríamos a ver el pasado de Kim Chil-sam, en donde mientras pescaba, recibiría una llamada de su hija. La saludaría, para rápidamente y con gritos, su hija decirle que su esposo había mordido a su suegro. Preocupada le diría que no sabía qué hacer, y ya que ni siquiera la policía le contestaba las llamadas, estaba encerrada en un cuarto, pero su esposo estaba tratando de entrar. Kim Chil-sam, levantándose, le diría que irá lo más pronto posible. Mientras que a su vez veía un anuncio de una nueva pandemia. El viejo se despertaría, ya que al parecer solo estaba soñando. Estos se encontrarían en un helicóptero, en la azotea de Aqua City. Ya que cuando Chloe contrató al viejo, le dijo que un helicóptero llegaría allí en media hora. Antes de salir, el conductor del helicóptero le diría que era un honor conocerlo en persona, a lo que el viejo y el prota, bajándose del helicóptero, tomarían el ascensor. El prota en ese momento le preguntaría que quién era, y por qué a pesar de la edad era tan fuerte. A su vez que le decía, que cómo podría llegar a ser tan fuerte como él. El viejo se reiría, mientras que al decir que eran muchas preguntas, le respondería que todas tenían una sola respuesta, tanto como un maniático, o si se trata de personas sin hogar, han perdido algo, y solo los que deciden recuperarlo son fuertes y respetados.
así que esta vez preguntándole al prota, le diría que qué es lo que ha perdido él. El prota recordando todo lo que había perdido, pensaría que sus padres, infancia, amigos y su hermano, a lo que sería interrumpido por el viejo, quien diciéndole que debió haber perdido muchas cosas, le pediría que lo pensara de otra manera, preguntándole que cuál era la conexión que comparten todas esas cosas, y cuál fue la que pensó recuperar primero. A lo que el prota diciendo que quizá su hogar, ya que todos sus buenos recuerdos estaban en ese lugar, sería interrumpido por Chloe, quien le diría que ya no tenía casa, ya que la habían tomado como garantía. El prota confundido a su vez que enojado, preguntaría que por qué una pequeña rata le estaba diciendo eso, lo cual haría enojar a Chloe quien le reclamaría, ya que gastó 500.000 millones por la cura, más el coste de un Slayer clase A, y el seguro del taxista que falleció, junto al coste adicional de enviar un helicóptero, daría más de 800.000 millones de wons, sin contar el disco duro, ya que por perder en la pelea, regresaron con las manos vacías. Y aún así, todavía se atrevía a insultarla, el prota quien se le acercaría, le empezaría a decir que él no le pidió la cura, reclamándole que caminó todo el camino hasta Gyeongju por su cuenta, mientras que a su vez le pedía las llaves de su casa, para Chloe responderle que si mejor no quería un puñetazo, preguntándole que si acaso quiere que le coloque una correa, el prota quien a punto de pegarle un puño, sería detenido por el viejo. El cual le diría que si se llegaba a mover, perdería el cabello, exclamándole que Chloe no se equivocó en sus cálculos, el prota enojado, le diría que era su casa, y que también era su decisión convertirse en zombie o no. El viejo le preguntaría, que si acaso no creía poder recuperarlo, para a su vez decirle que lo podían recuperar, mientras que le decía que le podía conseguir un trabajo, bienes, tierras y demás. Le pediría que lo dejara ayudar, ya que después de todo, él le había dicho que era su maestro. Después de esas palabras, el prota voltearía, mientras que al ver a Chloe, le advertiría que apenas acabe sus deudas y recupere su casa, la acabará hasta convertirla en una buena papilla, a su vez que ésta le respondía, que por culpa de él estaba en números rojos. Chloe le daría la cura al viejo, mientras le decía que tuviera en cuenta que nunca más volvería a hacer una transferencia tan injusta como esa, a su vez que le preguntaba que si acaso será capaz de criar al prota, ya que todavía no conocía el mundo y tampoco era muy bueno con sus emociones, a lo que le diría que si no lo logra, que al menos llegue al nivel de Asangsu. Antes de retirarse del lugar, Chloe le diría que en la próxima reunión de Slayers, traiga al prota, exclamando que necesitaba ver el mundo. Al retirarse de ese lugar, el viejo le diría que ya que no tenía hogar, empezaría a vivir con ellos, mientras que el prota al decir que pronto recuperará su hogar, le preguntaría que qué era esa reunión. Para el viejo seriamente, responderle que en esa reunión están personas de sangre fría, las cuales viven de los zombies en Busan, ya que son locos que destacaron, y fueron reconocidos como Slayers de clase B y superiores. En esto nos mostrarían las clases que existían, en donde el mayor rango son los clase A, en resumidas cuentas, es una banda de locos. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios si quieren la siguiente parte, no siendo más. Chao y hasta la próxima.